Ahora sí. Recordamos Gracias. que el tiempo, estos 10 milisegundos, como que digamos 10 por 10 a la menos 3 segundos, ¿verdad? Y esto sería igual a 0.01 segundos, ¿verdad? Recordemos que necesitamos tener expresadas las unidades en las unidades estándar. Aparte de eso, esta área que nos están mencionando en esta parte, con la cual hace contacto con la frente, es de 1.5 centímetros cuadrados. El área la vamos a tener expresada ¿en qué? ¿En qué unidad? Metros cuadrados. Metros cuadrados. Entonces tenemos que pasar de centímetros cuadrados a metros cuadrados. Entonces nosotros sabemos que en un metro hay 100 centímetros como unidades área. Entonces la relación la elevamos al cuadrado. Y esto sería igual a 1.5 por 10 a la menos 4, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Qué queda ese valor? Alguien que confirme, por favor. Sí, licenciado. Entonces, ya que tenemos todas las unidades tenemos todos los valores en unidades estándar. Entonces nosotros sabemos, en base a lo que vimos ayer, que el impulso es igual a la fuerza neta por delta T, ¿verdad? Pero también sabemos que el impulso es igual al cambio del momento lineal. Entonces, como lo que nos preguntan es cuál es la velocidad con la cual puede golpear. Entonces, ahí tenemos que trabajar con la parte del cambio del momento lineal, ¿verdad? Y con la información que nos dan del tiempo y la densidad de la fuerza, entonces podemos trabajar la otra parte. Entonces, la fuerza máxima con la cual la persona puede golpear tendría que ser igual a esa densidad de fuerza multiplicado por el área, ¿verdad? Es decir, 1.03 por 10 elevado a la 8 newton sobre metro cuadrado. Esto multiplicándolo por 1.5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces la fuerza máxima que puede golpear con la frente para que no se fracture saldría de esa expresión, ¿verdad? Y el valor que queda es 15.450 newton, ¿verdad? Desde ese valor. Sí. Entonces, si ya sabemos la fuerza máxima, entonces podríamos calcular el impulso máximo que puede soportar previo a fracturarse, ¿verdad? Entonces el impulso máximo sería igual a la fuerza máxima por el tiempo el cual se ejerce esta fuerza, ¿verdad?
Entonces, si la fuerza es 15.450 newton, esto lo multiplicamos por el delta T, que es igual a 0.01 segundos. Entonces resulta que el impulso máximo que puede soportar es de 154 ahora. Punto 5. Recordemos que las unidades es kilogramos por metro por segundo. Entonces ya trabajamos con la parte izquierda de esta relación. Entonces ahora para conseguir el valor que nos interesa tenemos que trabajar con la parte derecha, ¿verdad? Entonces, si el objeto choca, ¿cuánto sería su velocidad final? Cero. 0, ¿verdad? Y lo que ocupamos saber es cuánto es su velocidad inicial, ¿verdad? Momento lineal es igual a ¿qué? Masa por velocidad. Y en este caso, ¿qué masa sería? De la persona. Que la tenemos acá, ¿verdad? Entonces, el cambio del momento lineal tendría que ser el momento lineal final menos el momento lineal inicial, ¿verdad? Como la velocidad final es 0, entonces el momento lineal final tiene que ser 0 también, ¿verdad? Entonces, sustituyendo, sería menos la masa por la velocidad inicial, ¿verdad? Entonces la velocidad inicial tendría que ser igual a delta P entre la masa. Pero en este caso, como estamos calculando la velocidad máxima que puede tener, entonces sería el impulso máximo dividido entre la masa, ¿verdad? Sustituyendo, el impulso máximo era de 154.5 kilogramos por metro sobre segundo. Y la masa que tiene la persona es de 50 kilogramos. ¿Qué valor les queda? 2.207. Y esa tendría que ser la velocidad, ¿verdad? El negativo solo nos muestra la dirección que asumimos, ¿verdad? Aquí lo que importa es la magnitud del valor. Y observemos que lo que nos están solicitando es la rapidez. Entonces la rapidez máxima tendría que ser igual a 2.207 metros sobre segundo. ¿Alguna duda o consulta? No, Lick. Entonces pasamos a otro ejercicio.
El número 17 nos dice que los gases de expansión que salen de un cañón, de un rifle, también contribuyen al retroceso. No sé si alguna vez han tenido la experiencia de disparar un arma, ya sea un fusil o una pistola. Siempre es como una patada, se le dice patada. Es un movimiento del arma después de haberla disparado. Entonces, esto se debe básicamente al momento lineal, ¿verdad? Es la conservación del mismo. Mirábamos ayer que para cualquier condición o tipo de choque que tuviéramos, siempre se iba a conservar el momento lineal, ¿verdad? Lo que difería entre un choque inelástico y un elástico era que en el inelástico no se conservaba la energía cinética y en el elástico sí se conservaba la energía cinética, ¿verdad? Entonces, al momento del disparo o previo al disparo, si la pistola está detenida, la bala está detenida y los gases que también salen de la pistola no tienen movimiento, ¿verdad? Entonces el momento lineal que tiene la pistola y todos estos elementos tiene que ser cero, ¿verdad? Posterior al disparo, la bala sale inyectada hacia una dirección. Entonces, la pistola también se tiene que mover en otra dirección, ¿verdad? Pero ahora tenemos que considerar también a los gases que están saliendo de la misma. Entonces, en condiciones iniciales, tenemos el arma y en el interior del arma está la bala, ¿verdad? En esta condición, sabemos que el momento lineal total inicial tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Pero, perdón, posterior a su disparo, ya los objetos están en movimiento. Pero que estén en movimiento no quiere decir que el momento total siempre tenga que ser 0. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que sea 0? Bueno, si los momentos lineales individuales de cada objeto van en direcciones contrarias y compensan la relación, entonces la sumatoria vectorial nos tiene que dar 0, ¿verdad? Entonces puede ser de que la bala se mueva en esta dirección, pero entonces la pistola tendría que moverse en esta otra dirección, ¿verdad? Y aparte de eso, menciona que hay unos gases que salen como por parte de la explosión, ¿verdad? Entonces esos gases tendrían que tener otra dirección, que en el momento desconocemos cuál es. Entonces nos están pidiendo que calculemos el momento lineal de estos gases. Y la información que nos proporcionan es la siguiente. Nos dicen que es una bala de calibre 30 con una masa de 0.00720 kilogramos y una rapidez de 601 metros sobre segundo, relativo al cañón del rifle. O sea, esto se refiere al momento que es disparada, cuya masa es de 2.8 kilogramos. Esta sería la masa del cañón del rifle, ¿verdad? Y nos dicen que el rifle es sostenido con firmeza, entonces retrocede 1.85 metros en relación al suelo, ¿verdad?
sea, completando los valores que tenemos acá. Entonces la velocidad con la cual va la bala, perdón, es de 601 metros sobre segundo. La velocidad que debe tener el rifle es de 1.85 metros sobre segundo, ¿verdad? La masa de la bala es 0.00720 kilogramos. Y la masa del rifle es igual a 2.8 kilogramos, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos, por así decirlo, que la sumatoria de momentos iniciales es igual a 0. Y esto tiene que ser igual a la sumatoria de momentos finales. ¿Por qué sabemos que es igual a 0? Porque antes de que se haga el disparo, ninguno de estos está en movimiento, ¿verdad? Los gases ni siquiera existen o están liberados, dicho de otra manera mejor. La pistola está la bala está dentro del rifle y el rifle está detenido, ¿verdad? Posterior al disparo es que se empiezan a mover todos. Entonces partimos de esta situación. Y en esta parte en especial lo que nos va a importar o que nos va a interesar más, perdón, es esta relación, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos momentos tenemos? Tenemos 3, ¿verdad? Entonces, la sumatoria de momentos finales es igual al momento de la bala más el momento del rifle más el momento de los gases, ¿verdad? Que es lo que nos interesa encontrar. Entonces, si despejamos para el momento de los gases, final sería aquí en este caso, perdón. Entonces, el momento de los gases final sería igual a ¿qué? Al negativo del momento de la bala menos el momento del rifle. Sí. Entonces, ¿ahora qué procede? Bueno, sabemos a qué equivale cada uno de estos momentos, entonces sustituimos. Acá sería la masa de la bala multiplicado por la velocidad final de la bala. Y acá sería la masa del rifle multiplicado por la velocidad final del rifle. Ya conocemos los valores, entonces solo sustituimos. La masa de la bala es 0.00720 kilogramos. La velocidad final de la bala, ¿cuánto es? 601 metros sobre segundo. La masa del rifle es 1.85, ¿verdad? No, perdón, la masa del No, rifle es es 2.8, perdón. Gracias. ¿Y cuánto es la velocidad final del rifle? 1.85. Pero el rifle, ¿hacia dónde se mueve? Sería menos entonces. Se mueve hacia la izquierda, ¿verdad? Sí, entonces sería una suma en todo caso, antes del 2.8. Y quedaría de esa forma, ¿verdad?
¿Cuánto les queda? $0.853. ¿Qué unidades? Kilogramos por metro sobre Amo. segundos. Pregunta. Al ver el momento lineal final de los gases, ¿estos en qué dirección se mueven? ¿Izquierda o derecha? Derecha. Derecha, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que es derecha? Porque nos quedó positivo. Y en la convención que estamos trabajando, siempre tenemos el eje de referencia, pero en esta dirección, hacia la derecha es positivo. Y en esta otra dirección, hacia la izquierda es negativo. O sea que los gases tienen la misma dirección que tiene la bala, ¿verdad? Si tenemos dudas en esto, entonces podemos calcular los momentos individuales de cada uno, ¿verdad? Es decir, el momento que tiene la bala es igual a 601 multiplicado de 0.00720 kilogramos, ¿verdad? Y esto les da 4. Les resulta esa cantidad, ¿verdad? Y el momento del rifle sería igual a la velocidad, que es menos 1.85 multiplicado por 2.8. Y esto da igual a menos 5.18 kilogramos por metro sobre segundo. Entonces, si solo existieran estos dos elementos, entonces no se cumplirían las condiciones que planteamos al inicio, ¿verdad? Que la sumatoria de torques tiene que ser igual a 0. Entonces, para que esto se pueda cumplir, entonces el momento lineal que ejercen los gases tiene que compensar esa diferencia, ¿verdad? ¿Alguna duda o consulta? No, Lick. Licenciado, Sí. prácticamente solo no me quedó claro donde igualó la sumatoria de movimiento inicial igual a 0, que es igual a la sumatoria del movimiento final. Eso fue lo que no me quedó un poco claro. Bueno, es que esto es una condición que siempre va a existir. Que la sumatoria de torques iniciales tiene que ser igual a la sumatoria de torques finales. Y por eso les comentaba ayer que se miraba, por ejemplo, cuando analizábamos los dos tipos de choques. ¿Cuál es la diferencia entre un choque elástico y uno inelástico? Que uno se conserva
la energía. Pero La solo es energía cinética. la energía cinética. O sea, no es que se conserva la energía, sino que se conserva la energía cinética. Pero en ambos casos, siempre se va a conservar el momento lineal. Es decir, el momento lineal lo que nos dice es la cantidad de movimiento que tienen los cuerpos. Entonces, esa cantidad de movimiento no se va a desaparecer. Al momento de cambiarse, entonces esa cantidad de movimiento es transferida a otro cuerpo. Entonces, esa situación de que la sumatoria de momentos iniciales es igual a momentos finales, siempre se va a conservar. Ahora, en este caso en específico, tenemos el ejemplo de que esta sumatoria es igual a 0, ¿verdad? O sea, la condición que siempre se va a cumplir cuando estamos hablando de choques es que la sumatoria de momentos lineales iniciales es igual a la sumatoria de momentos lineales finales. Esta condición siempre se va a cumplir en cualquier tipo de choques o en cualquier caso que tengamos de movimiento. El caso particular de que es igual a 0 lo deducimos por las condiciones iniciales planteadas en el enunciado. O sea, lo que siempre pueden trabajar con cualquier ecuación que ustedes tengan es esta que tenemos acá. Eso siempre va a ser así. Ahora, que sea igual a 0, ahí ya depende de las condiciones del ejercicio. Y decíamos que es igual a 0 porque antes del choque, ninguno de los elementos está en movimiento, ¿verdad? ¿Cómo está la bala previo a dispararse? En reposo. Es decir, la velocidad, por acá, la velocidad, la velocidad inicial de la bala, ¿cuánto es? 0. La velocidad inicial del rifle también es 0. Y la velocidad inicial de los gases también es 0. Entonces los tres elementos que estamos analizando no se están moviendo. Si no se están moviendo, entonces su momento lineal es 0 de cada uno. Y por lo tanto la sumatoria de momentos lineales tiene que ser igual a 0. Por eso es que decimos que es igual a 0, pero es una condición propia de este ejercicio. Ok, Lee, gracias. Cheque. Hagamos otro ejercicio. Nos dice que una mesa de aire horizontal sin fricción, creo que este es el 21. El disco A, que tiene una masa de 0.25 kilogramos, se mueve hacia el disco B, que tiene una masa de 300 o de 0.35 kilogramos. Y este disco B está en reposo. Y nos dice que después del choque, el disco A se mueve 0.12 metros sobre segundo a la izquierda. Que el disco B, perdón, lo hace 0.65 metros sobre segundo a la derecha. Entonces ahí nos describen condiciones previo al choque y condiciones posterior al choque, ¿verdad? No sabemos si el choque es inelástico o elástico, pero independientemente, la sumatoria de momentos lineales siempre se va a conservar.
Entonces nos preguntan en el inciso A qué rapidez tenía el disco A antes del choque y que calculemos el cambio de energía cinética total del sistema durante el choque. Entonces, previo al choque, tenemos los dos discos, ¿verdad? El disco A, ¿hacia dónde se movía? A la derecha. Y no conocemos el valor de velocidad, pero es lo que nos están consultando. ¿Y el disco B? ¿Cuál era su característica de movimiento? En la inicial estaba en reposo. Entonces su velocidad inicial es igual a 0 ahora. Posterior al choque, ¿qué ocurre? A se mueve a la izquierda y B se mueve a la derecha. Entonces A se mueve hacia la izquierda y B se debe mover hacia la derecha ahora. ¿Cuánto es la velocidad que tiene A después del choque? 0.120 0.120 metros por metros sobre segundo. segundo. Y la de B es... Entonces, previo al choque solo se está moviendo el disco A y posterior al choque se mueven ambos discos. Entonces, al inicio, el único que tenía momento lineal era A, y posterior al choque, ambos van a tener momento lineal. Entonces, nosotros sabemos esta relación, que la sumatoria de momentos iniciales debe ser igual a la sumatoria de momentos lineales finales en cada caso ahora. ¿Qué momentos participan? Bueno, el momento del disco A inicial más el momento del disco B inicial. Y posterior al choque tenemos el momento inicial de A más el momento del disco B final, ¿verdad? ¿Cuál de esos cuatro tiene que tener un valor igual a 0? El inicial de B. El inicial de B, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya sabemos que su velocidad es 0. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es solo desarrollar los términos que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculamos el momento inicial para... ¿Cuál es la fórmula? Masa por velocidad. Entonces sería la masa del disco A multiplicado por la velocidad inicial del disco A, ¿verdad? Que es la cantidad que nos interesa para resolver el inciso A. Y para calcular el momento lineal final en A, lo único que cambia es la velocidad, ¿verdad? Acá sería más en A, velocidad en A final, más la masa en B, velocidad en B final, ¿verdad? Así, ¿verdad?
Entonces ahora solo Sí. despejamos para la velocidad inicial en A. Y esta debería ser igual a esta expresión, ¿verdad? Entonces ahora solo tenemos que sustituir y hacer el cálculo, ¿verdad? Masa en A es 0.25. Velocidad en A final es menos 0.12. Masa B es 0.35. Y velocidad en B final es 0.65, ¿verdad? Y la masa A es de 0.25, ¿verdad? ¿Qué valor les queda? Me dio 0.79. Metros sobre segundo, ¿verdad? ¿Alguien le da un valor distinto? A mí me da el mismo valor. Sí, ese es verdad. Entonces, para el inciso B, lo que nos están pidiendo ahora es que calculemos el cambio de energía cinética. Entonces, lo que podemos hacer es calcular las 4 energías cinéticas, o sea, energía cinética en A inicial. Y sabemos que esto tiene que ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad en A inicial al cuadrado, ¿verdad? Esto sería igual a 1/2 de la masa es 0.25, ¿verdad? Multiplicado por la velocidad que es de 0.79 metros sobre segundo. ¿Cuánto les queda? Cero punto cero noventa y ocho. 0.098. La energía cinética en B inicial sabemos que es 0, ¿verdad? Porque su velocidad era 0. Entonces ahora solo faltaría calcular las energías cinéticas finales. Licenciado, el último término va al cuadrado, ¿verdad? ¿Cuál? El de la energía cinética en A, 0.79.
Sí. Es que a mí me da 0.078. Alguien que verifique, por favor. Sí, ese dato me da a mí el último que acaba de decir la compañera. Sí, sí, es ese. Sí, ¿verdad? Licenciado, Sí. en la rapidez que tenía A, creo que no multiplicaron por el menos. No pusieron el menos de la velinal. ¿De cuál? Era De la- 1.03. A mí me daba de la velocidad inicial en A, a mí me dio lo que dijo la compañera. Pero creo que es que no multiplicaron por menos. Es que la velocidad final en B es negativa. A ver, 0.35 por 0.65 es igual a 0.2275. 0.25 por menos 0.12 es igual a 0.03 negativo. Haciendo la suma de estos dos, queda 0.1975. Y 0.1975 entre 0.25 da 0.79. Está bien hecho. Pero no es que tiene que ser menos 0.75. ¿Por qué? No, no es negativa al final en B. ¿Hacia dónde se mueve? Sí, hacia la derecha. Entonces, si se mueve hacia la derecha, ¿cómo tiene que ser el signo? De la velocidad. No, sí, tiene negativo entonces. Sí, entonces está bien. Sí, ahora. A ver, en la ecuación acá no, el resultado nos confirma lo que nos dice el valor, ¿verdad? Aquí recordamos que estamos calculando la velocidad en A y la estamos calculando previo al choque. Y previo al choque no sabemos, solo nos dicen que se mueve hacia el disco B. Yo acá asumí la dirección viendo las características posteriores al choque, ¿verdad? Es imposible de que el disco A no se haya movido hacia la derecha previo al choque por las condiciones que tenemos. La mayor velocidad la tiene el disco B, ¿verdad? Posterior al choque, y quien tiene mayor cantidad de masa es el disco B. Entonces el momento lineal dominante la determina el disco B, y esto es que se mueva hacia la derecha. Como previo al choque, solo el disco A tiene movimiento. Entonces, si posterior al choque el disco que se mueve a la derecha es dominante, entonces eso me determina las condiciones de movimiento del disco A previo al choque. Pero independientemente de esto, quizás lo correcto aquí solo era asumir de esta forma, de que sabemos que el disco A está en movimiento, que no conocemos su dirección. Pero por un poquito quizás de experiencia y lógica, entonces ya sabemos que se mueve hacia la derecha, sin que nos lo mencione el enunciado.
Entonces sigamos, nos falta calcular las energías cinéticas finales. La de final en A es igual a 1.8 por 10 a la menos 3. Llena de B. $0.0739. Entonces lo que nos están preguntando es cuánto es el cambio de la energía cinética total del sistema, ¿verdad? Entonces, delta K tiene que ser igual a la energía cinética total final menos la energía total inicial. ¿Cómo determinamos la energía cinética total? Bueno, sumamos las energías cinéticas de los cuerpos que participan en el movimiento, ¿verdad? O sea que en este caso sería energía cinética en A final más energía en B final menos energía cinética en A inicial y energía cinética en B inicial, ¿verdad? Ya sabemos que la energía cinética inicial en B es ¿cuánto? 0, ¿verdad? Entonces, sustituyendo, acá sería cinética final de A es igual a 1.8 por 10 a la menos 3 joules, ¿verdad? Cinética final en B es 0.07394 joules. Y la energía cinética en A inicial es igual a 0.078, ¿verdad? ¿Qué resultado les queda? ¿Les queda ese valor? Sí, Entonces, al ver ese resultado, ¿qué conclusión podemos sacar? ¿Qué tipo de choque fue? Inelástico. Inelástico, ¿verdad? ¿Por qué es inelástico? Porque va disminuyendo o es menor. Porque la energía cinética no se conserva. Exacto. Si el cambio de energía cinética nos hubiese dado 0, entonces es un choque elástico. Porque la energía cinética previa al choque es igual a la energía cinética posterior al choque. O dicho de otra forma, la energía cinética total se conserva. Al darnos delta K un valor distinto de 0, entonces quiere decir, y en este caso negativo, entonces quiere decir que producto del choque entre los dos discos se perdió energía cinética.
Entonces esas son las características de un choque inelástico. No es completamente inelástico porque los cuerpos no quedan juntos. En un choque inelástico, por ejemplo, si el disco A y el disco B quedan juntos, entonces es un choque completamente inelástico. ¿Alguna duda o consulta? No, Lick. ¿Qué número de ejercicio dijo que era ese? Creo que es el 21. Voy a verificar en el libro y se los digo. Gracias, Lee. Aunque en el libro también lo tengo tachado porque se imagina agarré del libro. Y mi libro físico, a ver dónde está. ¿Alguien puede verificar, por favor? Creo que es el 21, pero no estoy 100% seguro. Sí es ese. Ese es. Gracias. Este es muy parecido al que acabamos de hacer. Hagamos el 37. Dice que en un campo de fútbol muy lodoso, un apoyador de 110 kilogramos taclea a un corredor de 85 kilogramos. Que justo antes del choque el apoyador resbala con una velocidad de 0.8 metros hacia el norte. Y el corredor lo hace con una velocidad de 7.2 metros sobre segundo hacia el este. Entonces nos preguntan que con qué velocidad, magnitud y dirección se mueven juntos los jugadores inmediatamente después del choque. Entonces tenemos nuestro eje de referencias y lo ponemos de esta forma. El norte coincide con la dirección de la Y y el este coincide con la dirección de las X. Entonces, ¿qué hice? Previo al choque, entonces nos dicen que el apoyador corre hacia el norte, ¿verdad? Que lleva una velocidad de 8.8 metros sobre segundo. Sería el apoyador. Y que el corredor va corriendo hacia el este con una velocidad de 7.2 metros sobre segundo. Y este sería el corredor. Entonces hay un punto en el cual el apoyador lo alcanza. Y posterior a ese lugar donde alcanzan o chocan, van unidos en una dirección, ¿verdad? Porque dice que lo taclea. Entonces lo que nos están pidiendo es que calculemos esa velocidad final. Que demos la magnitud de esta y el ángulo, ¿verdad? O la dirección. Ahora, ¿por qué lo dibujo de esta forma? Recordemos que aquí siempre se va a aplicar que la conservación de los momentos lineales. Si el corredor va hacia la derecha,
y el apoyador va hacia en la dirección de las Y positivas o hacia el norte. Entonces, si nosotros hacemos una suma vectorial de estas direcciones, ¿en qué cuadrante nos tendría que quedar el resultado? En el primero, En el primer cuadrante. Ahora, entonces, por eso yo dibujo a la velocidad final en el primer cuadrante. Si nos hubiesen dicho que el corredor va hacia la izquierda y el apoyador hacia el norte, entonces el resultado tendría que haber quedado en el segundo cuadrante. Si el corredor iba hacia la izquierda y el apoyador corriendo hacia el sur, entonces en el tercer cuadrante. O si el corredor siempre su rumbo es al este, pero el apoyador va hacia el sur, entonces tendría que haber quedado en el cuarto cuadrante. Entonces, si nosotros hacemos la sumatoria total del momento de esta combinación, entonces el momento total de este caso tiene que quedar en el primer cuadrante. Entonces, ya cuando quedan unidos, entonces por eso toma ese rumbo. ¿Qué tipo de choque es este? elástico. Seguro. Inelástico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después del choque ambos cuerpos quedan unidos. Cuando lo taclea, entonces el apoyador queda como una especie de abrazado con el corredor. Entonces, la diferencia de este ejercicio a los anteriores es que aquí ya estamos trabajando en más de una dimensión. En los ejercicios anteriores, solo trabajábamos en una dimensión. Aquí solo nos movemos en X. En este también solo asumíamos movimientos en X. Y en ese de la fractura del hueso también solo asumíamos que se movía en X. Mientras que en este caso en específico, uno se está moviendo en la X, que es el corredor, y el otro se está moviendo en la dirección de la Y. Entonces, el procedimiento es exactamente el mismo. Si la sumatoria vectorial de los momentos lineales se conserva, entonces si sumamos los momentos de cada uno de estos ejes, entonces también se tiene que conservar por cada uno de estos ejes. Es decir, la sumatoria de momentos iniciales en X tiene que ser igual a la sumatoria de momentos finales en X. Y la sumatoria de momentos iniciales en Y tiene que ser igual a la sumatoria de momentos finales en Y. ¿Se entiende esas ecuaciones? Sí, Si antes acá solo teníamos movimiento de un eje, entonces solo hacíamos una sumatoria, ¿verdad? Entonces, si acá tenemos movimiento en dos ejes, entonces vamos a tener que realizar dos sumatorias. Entonces, trabajemos primero en X. Del corredor y el apoyador, ¿cuál de estos se mueve en X previo al choque? El corredor. El corredor, ¿verdad? Entonces, el momento inicial en X del corredor más el momento inicial
en X del apoyador. Pero ya sabemos que este es igual a ¿qué? A 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque no tiene velocidad en X. Esta dirección es en la Y positiva y este es en la dirección de X. Bueno, sí. Pero ¿qué pasa posterior al choque? ¿Quiénes se mueven en X? ¿O quién? Los dos. Los dos, ¿verdad? Entonces va a haber momento, y como quedan unidos, tenemos una sola velocidad final, ¿verdad? Entonces sería momento, puse mal la nomenclatura acá. Entonces, que acá sería el corredor final en X más el momento del apoyador final en X. El momento inicial del corredor sería igual a la masa del corredor por la velocidad inicial que tiene el corredor, ¿verdad? Y acá sería la masa del corredor multiplicado por la velocidad final en X más la masa del apoyador por la velocidad final en X, ¿verdad? Recordemos que en este caso específico la velocidad final en X es igual a la velocidad del corredor final en X y que es igual a la velocidad del apoyador final para X, ¿verdad? ¿Por qué son iguales? Porque quedan unidos posterior al choque. Entonces, sustituyendo, acá tendríamos que la masa del corredor por la velocidad del corredor inicial tiene que ser igual a la masa del corredor más la masa del apoyador, todo esto multiplicado por la velocidad final en X, ¿verdad? Que es el resultado que nos interesa. Entonces, si despejamos por la velocidad final en X, esto va a ser igual a la masa del corredor por la velocidad inicial que tenía el corredor, dividido entre la suma de las masas de ambos personas, ¿verdad? Entonces la masa del corredor es de 85 kilogramos. La masa del apoyador es 110 kilogramos. La masa del corredor es 85. Y la velocidad inicial que llevaba el corredor era de 7.2, ¿verdad? ¿Cuánto les queda? $3.138.
Entonces esa es la velocidad que tienen en X, ¿verdad? Entonces ahora tenemos que volver a hacer lo mismo. Pero ahora con los motores de fuerzas, perdón, con las condiciones que teníamos para Y. Entonces, sumatoria de torques iniciales en Y tiene que ser igual a la sumatoria de torques de momentos lineales finales en Y. Esto debería ser igual al momento lineal del corredor inicial en Y más el momento lineal del apoyador inicial en Y. Y esto es igual al momento del corredor final en Y más el momento del apoyador final en Y. De los valores iniciales, ¿cuál se hace cero? El del corredor. Del corredor, porque este se mueve en X y el otro en Y, ¿verdad? Y aquí aplica la misma condición que habíamos dicho anteriormente, que la velocidad final en Y es igual a la velocidad del corredor final en Y, que es igual a la velocidad del apoyador final en Y, ¿verdad? ¿Por qué esto es igual? Porque quedan juntos posterior al choque. Entonces, sustituyendo, el momento inicial para el apoyador sería igual a la masa del apoyador multiplicado por su velocidad inicial, ¿verdad? Y esto a su vez tendría que ser igual a la masa del corredor por la velocidad final en Y más la masa del apoyador por la velocidad final en Y. Saltándonos ese paso, llegando solo a la velocidad final en Y. Entonces este tendría que ser igual a esta relación, ¿verdad? Es la masa C del corredor, perdón, más la masa del apoyador. Y en la parte de arriba la masa del apoyador por la velocidad inicial que llevaba el apoyador, ¿verdad? Sustituyendo. Entonces la masa del apoyador era de 110 kilogramos. La velocidad inicial que llevaba el apoyador es igual a 0.8. No, de 8.8, ¿vale? La masa del corredor era 85, ¿vale? Sí. Y la masa del apoyador 110 kilogramos. ¿Cuánto les queda la velocidad final para Y? 4.964. 4 puntos. 4.964. Entonces ya tenemos la componente en X, la componente en Y, ¿vale? Nosotros podríamos decir, por ejemplo, que la velocidad final, este vector, es igual a 3.138 metros sobre segundo en la dirección de las X, más 4.964 metros sobre segundo en la dirección de los Y, ¿vale? Y aquí encontramos, perdón,
el vector de velocidad. Pero lo que nos están solicitando en el ejercicio es que digamos la magnitud y la dirección, ¿verdad? En otra forma nos están pidiendo que expresemos el vector en forma que polar, ¿verdad? Entonces, la magnitud de la velocidad final es igual a la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado, la raíz cuadrada de la sumatoria de esta, ¿verdad? Entonces acá es 3.138. ¿Cuánto les queda? $5.87. Y esa sería la magnitud, ¿verdad? Y para calcular su ángulo, Se divide la velocidad en y sobre la velocidad en x y se le explica la tangente inversa. ¿cuánto les queda? $57.7. Después hay un montón de ceros. Bueno, 2 ceros. Y este sería el ángulo, ¿verdad? Y esa sería la respuesta. ¿Alguna duda o consulta? No, Lick. Ninguna, Lick. Entonces, quedémonos por aquí hoy. Mañana no voy a poder darles las clases porque tengo que salir a hacerme unos análisis. Entonces, nos miraríamos hasta el jueves. Está bien, Lick, Ok, gracias. Lick, gracias. ¿Alguna duda o consulta? Lick, va a subir este ejercicio en la carpeta de ejercicios adicionales. Sí, este documento lo voy a subir. Ok, gracias. Sí, que. Licenciado, Ujú. solo pedirle si podemos seguir trabajando de esta misma manera, con estos ejercicios así, resolviéndolos paso a paso. Creo que se entiende mejor la idea. ¿Cómo que cuando ya se los presento hechos? No, que en vez de tener ya resuelto, sino que lo vayamos trabajando, sí, como hoy. Bueno, la desventaja es que con esto es un poco más lento, pero si les resulta Pero mejor creo que así, sí creo que se entiende mejor la idea. Bueno, en mi parte. dale. Quizá lo que puedo hacer es una combinación de ambos casos, porque a veces lo que intento es avanzar un poco más rápido para que al menos de cada tipo de ejercicio se tenga uno. Pero sí lo voy a tener en cuenta. Gracias. Ok, Lee, gracias. Saludos entonces.
Gracias, Lick. Gracias, Lick. Buen día. Saludos.